Hola chicos, vamos a intentar en este vídeo explicar cuál fue la formación y la evolución de los reinos cristianos en la península ibérica entre los siglos VIII y XI. Como todos sabéis, la conquista musulmana de la península ibérica no fue completa. En las áreas montañosas cantábricas y pirenaicas, grupos de hispano-visigodos mantuvieron su independencia. Con el tiempo, estos núcleos cristianos se convirtieron en reinos y arrebataron territorios a Al-Ándalus en un proceso que se denominó Reconquista. El primer foco de resistencia cristiana surgió en Asturias. Allí el noble visigodo Pelayo derrotó a los musulmanes en Covadonga en el año 722, que, aunque fue una escaramuza, se ha considerado tradicionalmente como el inicio de la Reconquista. Los sucesores de Pelayo consolidaron su dominio sobre la zona cantábrica. Alfonso I amplió el territorio astur, aprovechando las luchas internas entre los musulmanes, y realizó expediciones en el Valle del Duero. Alfonso II estableció la corte en Oviedo y extendió su dominio hacia Galicia y el norte de Castilla y de León. Allí se desarrolló el arte astur, que es un arte prerrománico. Fue entre los siglos X y XI en este reino. En las iglesias se usaba una bóveda de cañón y el arco de medio punto peraltado, más alto. Además, se produjo una rica orfebrería con piedras preciosas, sobre todo cruces. En la segunda mitad del siglo IX, Alfonso III expandió el reino a los territorios al norte del río Duero. A ello contribuyeron la debilidad cordobesa y la labor repobladora realizada por los mozárabes. En el siglo X, García I trasladó la corte a León y el reino pasó a llamarse Reino de León. Más tarde, Ramiro II derrotó a los musulmanes en la batalla de Simancas en el año 939 y afianzó de este modo la frontera del Duero. En la frontera oriental del reino leonés comenzó a tomar importancia el condado de Castilla. Para defenderse de los musulmanes, sus pobladores construyeron numerosos castillos, dando nombre así a la región. Durante el siglo X, los condes castellanos lograron cierta autonomía respecto a los monarcas leoneses. Uno de ellos, Ferran González, unificó varios condados bajo su dominio y legó sus territorios a sus herederos. Años más tarde, el condado castellano quedó incorporado al reino de Navarra, pero al morir su rey, Sancho III el Mayor, en el 1035, Castilla pasó a su hijo Fernando I, quien adoptó el título de rey y convirtió a Castilla en un reino. La zona controlada por los cristianos al norte del río Duero era despoblada y de escasos recursos. Por ello, la ocupación se efectuó mediante un proceso de repoblación que se realizó a través de dos sistemas: la presura o apricio, por el que se otorgaban tierras a los campesinos que repoblasen los territorios fronterizos, y la repoblación concejil, mediante el cual los reyes concedían a los nuevos municipios fueros o cartas pueblas que los dotaban de privilegios especiales. Esto permitió la asistencia de un gran número de campesinos, propietarios libres y el desarrollo de las actividades económicas. Además, redujo la superpoblación de los territorios situados al norte de la cordillera cantábrica. Mientras el reino astur-leonés se consolidaba en el noroeste, en el área pirenaica surgieron otros núcleos cristianos que lucharon por su independencia contra los musulmanes y los francos. En el oeste de los Pirineos, los francos fueron derrotados en Roncesvalles en el año 778. Según la tradición, el ejército de Carlomagno fue atacado por vascones y vencido en el desfiladero de dicho nombre. En el siglo IX, el conde de Pamplona, Íñigo Arista, expulsó a los francos, con la ayuda de la familia musulmana Banu Qasi. Los sucesores se proclamaron reyes de Pamplona e incorporaron al reino al condado de Aragón. En el siglo X, la dinastía íñiga fue sustituida por la dinastía jimena, y el reino de Pamplona se extendió a los territorios de las actuales provincias de Álava y La Rioja. La máxima expansión del reino la logró Sancho III el Mayor, que reinó del año 1000 al año 1035, quien unificó los reinos de Pamplona, Aragón y Castilla. Al finalizar su reinado, dividió sus dominios entre sus hijos. Los monarcas francos carolingios intentaron controlar el territorio al sur de los Pirineos para protegerse de los posibles ataques musulmanes, y habían tenido experiencia de ello porque los musulmanes recordamos que llegaron hasta Poitiers. Por ello, conquistaron Gerona en el año 785 y Barcelona en el 801. Dicho territorio se llamó Marca Hispánica y estuvo formado por condados en la zona oriental pirenaica, entre los que destacó el condado de Barcelona. En el siglo IX, los condes catalanes aprovecharon la debilidad del imperio carolingio para aumentar su independencia.
En el 878, el conde de Barcelona, Bifredo el Velloso, incorporó los condados de Besalú, Ampúries, Cerdaña, Urgel y Pallars. En el siglo X, el conde de Barcelona, Borrell II, hizo sus dominios hereditarios, negó el vasallaje a los reyes francos, logrando la independencia plena y convirtiendo el condado de Barcelona en una unidad política principal en el noroeste peninsular. La zona central de los Pirineos estaba dividida en 3 condados: Ribagorza, Sobrarbe y Aragón, todos ellos bajo dominio franco. En el condado de Aragón, la familia del conde Aznar Galindo logró su independencia de los francos y situó la capital en Jaca. Pronto, el condado aragonés cayó bajo el dominio del reino de Pamplona, pero al finalizar el reinado de Sancho III el Mayor de Navarra, su hijo Ramiro I, que reinó entre 1035 y 1063, heredó Aragón, dominio al que sumó los condados de Sobrarbe y Ribagorza, y se convirtió en el primer rey de Aragón. Pero ahora volvemos otra vez a León. Entre los siglos XI y XII, la monarquía leonesa, con frecuencia formando una unidad con la castellana, extendió sus territorios hasta el Sistema Central y el Valle del Tajo. En el 1037, Fernando I de Castilla se convirtió también en rey de León, al suceder en el trono leonés a Bermudo III. Este monarca logró una clara hegemonía sobre los demás reinos cristianos y arrebató territorios a los reinos de taifas musulmanes. A su muerte, los territorios fueron repartidos entre sus hijos, lo que provocó nuevos enfrentamientos que concluyeron con una nueva unión de ambos reinos bajo Alfonso VI. Bajo el reinado de su hija Urraca, el condado de Portugal se proclamó independiente, convirtiéndose en reino con Alfonso I Enríquez a mediados del siglo XII. La unión castellano-leonesa se mantuvo hasta 1157, cuando Alfonso VII entregó León a Fernando II y Castilla a Sancho II. Finalmente León se unió de manera definitiva a Castilla en 1230 con Fernando III. En esta época tuvo lugar el nacimiento de las Cortes medievales, asamblea consultiva formada por representantes de los nobles y de los clérigos y de las principales ciudades. Las primeras cortes tuvieron lugar en 1188 y a lo largo del siglo XIII surgieron también cortes en los demás reinos peninsulares. El condado de Castilla se había convertido en reino en el siglo XI tras la división de la herencia de Sancho III de Pamplona. El carácter de frontera de Castilla frente a los musulmanes convirtió a este reino en el protagonista principal de la Reconquista. Destacó la labor de 3 reyes castellanos. Alfonso VI incorporó León al reino de Castilla y conquistó el reino musulmán de Toledo, lo que dotó a la monarquía castellano-leonesa de un notable prestigio. Su vasallo, Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid Campeador, conquistó el reino de Valencia. Alfonso VII, también rey de León en el 1135, se hizo coronar emperador, pero no pudo evitar la constitución de la Corona de Aragón y la consolidación del reino portugués. Con Aragón firmó el Tratado de Tulidén en 1151, que reconocía a los aragoneses el derecho de conquista sobre los reinos musulmanes de Valencia, Denia y Murcia. Y por último, Alfonso VIII. Su reinado destaca por la alianza con Alfonso II de Aragón. Gracias a ella, pudo recuperar para Castilla los territorios de La Rioja, poco antes conquistados por Navarra. En el 1179 firmó con Aragón el Tratado de Cazola, por el que Murcia fue reconocido como territorio de expansión castellana. En la submeseta sur, la labor de la reconquista y repoblación contó con la colaboración de las órdenes militares, formadas por monjes y guerreros. Su papel fue importante en la conquista de los valles del Tajo y del Guadiana, y los reyes las recompensaron con los territorios que quedaron bajo su administración. En Castilla, las órdenes más poderosas fueron las de Santiago, Alcántara y Calatrava, mientras en Aragón lo fue la de Montesa. Muchos nobles también recibieron tierras como recompensa a su participación en las campañas de conquista, y ello les permitió ir acumulando extensos dominios señoriales explotados por campesinos bajo su autoridad e incrementar su poder e influencia. En Aragón, Ramiro I recibió de su padre, Sancho III de Navarra, el condado de Aragón y se proclamó rey. Sus sucesores se extendieron hacia el Valle del Ebro. Alfonso I el Batallador conquistó la zona central de este valle y situó la capital en Zaragoza. Aragón se convirtió en el principal reino cristiano y unificó los reinos de Aragón y Pamplona. Al morir sin herederos, los navarros designaron rey de Pamplona a García Ramírez y Navarra quedó definitivamente separada de Aragón. Por su parte, los aragoneses designaron rey a Ramiro II. Borrell II
había consolidado la independencia del condado de Barcelona y extendido su dominio al resto de los condados catalanes. En el 1137, Petronila, hija de Ramiro II de Aragón, se casó con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, uniéndose Cataluña y Aragón. Su hijo, Alfonso II de Aragón, heredó ambos territorios en el año 1174, por lo que se convirtió en el primer rey de la Corona de Aragón. Desde entonces ambos territorios tuvieron el mismo rey, aunque conservaron sus propias cortes e instituciones. Desde el siglo X, la debilidad del califato y de los reinos de taifas hizo posible la expansión hacia el sur de los territorios cristianos orientales. En Aragón, tras conquistar Zaragoza, Alfonso I ocupó Tudela, Calatayud y Daroca, y llegó hasta cerca de Teruel. En Cataluña, los condes de Barcelona cruzaron el río Llobregat en dirección al delta del Ebro, y a principios del siglo XII ocuparon Tarragona. La unión de Aragón y Cataluña supuso un impulso para la conquista de territorios. Ramón Berenguer IV completó el dominio de Cataluña tomando el delta del Ebro, Tortosa y Lérida. Su hijo y sucesor, Alfonso II, conquistó los territorios situados al sur de Aragón y fundó la ciudad de Teruel. El avance de la Corona de Aragón obligó a repartir con Castilla los territorios que se iban conquistando al Islam, lo que provocó la firma del Tratado de Cazzola que hemos dicho antes. En el sur de Francia, los reyes aragoneses extendieron también su influencia al norte de los Pirineos, al lograr el vasallaje de señores feudales del sur de Francia, de la región llamada Occitania. La influencia aragonesa sobre este territorio se mantuvo hasta el 1213, cuando el monarca aragonés Pedro II fue derrotado por los franceses en la batalla de Muret. Durante la Edad Media, el latín había perdurado en los textos oficiales y eclesiásticos. Sin embargo, el habla popular había evolucionado hasta formar las lenguas romances, como castellano, leonés, asturiano, gallego, catalán, aragonés y mozárabe. En el siglo X, estas lenguas se convirtieron en la base de las lenguas peninsulares actuales. Solo el euskera, de origen incierto, procede de una lengua distinta del latín. En los reinos cristianos coexistieron tres culturas y religiones diferentes, la cristiana, la musulmana y la judía. Los intercambios culturales entre las tres fueron frecuentes, quedando de manifiesto en las escuelas de traductores, donde se copiaban obras filosóficas y científicas del árabe y del hebreo, en las sinagogas como Santa María la Blanca de Toledo y en el arte mudéjar, que incorporó formas artísticas islámicas en edificios cristianos. En el siglo XII surgió en la ciudad leonesa de Sahagún el estilo mudéjar. Su origen se halla en la incorporación de formas artísticas islámicas por parte de los trabajadores musulmanes contratados para la construcción de las iglesias. La influencia musulmana se aprecia en el uso del ladrillo como material de construcción y en la aplicación de elementos ornamentales islámicos como los arcos de herradura, hipólos lobulados, las celosías, etc. Los ejemplos principales se encuentran en la provincia de León y en las ciudades de Toledo y de Teruel. El arte románico llegó a la península desde el norte de los Pirineos, primero a Cataluña a través del Camino de Santiago y luego al resto del territorio. En Cataluña sobresalen los monasterios de San Pedro de Roda y Santa María de Ripoll. Además, en el Pirineo leridano aparecen iglesias con torres elevadas como las de San Clemente y Santa María de Taúl, con magníficas pinturas murales. En Aragón y Navarra, los edificios más significativos son la Catedral de Jaca y el Monasterio de Leire. Y en la zona castellano-leonesa, el Camino de Santiago contribuyó a la difusión y a la uniformidad del estilo. Destacan San Martín de Fromista, en Palencia, San Isidoro de León y la Catedral de Santiago. Del siglo XII son la Catedral de Zamora y la Catedral Vieja de Salamanca. A comienzos del siglo XI se difundió la leyenda de que los restos del apóstol Santiago estaban enterrados en Santiago de Compostela. Desde entonces la ciudad fue uno de los principales puntos de peregrinación para los cristianos. El Camino a Santiago se convirtió en una fuente de riqueza económica y como consecuencia de la proliferación de negocios que satisfacieran las necesidades de los peregrinos. Además, al encontrarse peregrinos de toda Europa, la ruta se transformó en vía de intercambio cultural y artístico. Hoy, el Camino a Santiago sigue siendo frecuentado por multitudes de peregrinos, aunque también es una ruta turística de importancia para las comarcas que atraviesa. En el año 714, los musulmanes penetraron en el Valle del Ebro. En apenas unos cuantos años, habían ocupado todo el territorio actual de Aragón.
la inmensa mayoría de la población, aprovechando las ventajas que ofrecía la nueva religión, se convirtió al Islam y adoptó los usos, costumbres y lengua de los musulmanes. La invasión se produjo de forma tan rápida e inesperada que nadie reaccionó contra los nuevos dominadores que, en cierto modo, fueron considerados como meros sucesores de los visigodos. Pero tras los primeros años de confusión, grupos de personas, refugiadas en las montañas del Pirineo y con la ayuda de los reyes francos, afirman su personalidad colectiva y sus deseos de independencia frente a los musulmanes. Estos pueblos de la cordillera pirenaica intensificaron como medida de diferenciación sus no siempre firmes creencias cristianas. A través de las vías romanas vendrán al Pirineo monjes francos que fundarán importantes monasterios. Siresa, Alaón y Obarra serán, a la vez, centros de evangelización y de colonización, al introducir en la península ibérica las principales corrientes y modas europeas. El primer territorio que se ordena socialmente y con una cierta jerarquía política es el Valle de Hecho, en torno al monasterio de San Pedro de Siresa, y poco después el Valle de Ansó. Ambas comunidades formarán el primitivo Condado de Aragón, llamado así por el río que lo atraviesa, al frente del cual aparece hacia el año 800 un conde franco llamado Aureolo. A principios del siglo IX comienzan a delimitarse las líneas fronterizas entre cristianos y musulmanes. En Aragón, una dinastía iniciada por el conde Aznar I se independiza de los carolingios y consigue controlar también el condado de Ribagorza. Esta dinastía mantendrá estrechas relaciones con el sur de Francia. El primitivo monasterio de San Juan de la Peña se funda en el siglo X, pero pronto se le atribuyen unos orígenes legendarios. En este tiempo, un santo hombre llamado Juan, que era ermitaño, habitaba en una cueva debajo de una gran peña, en la cual construyó una iglesia en honor de Dios y de San Juan Bautista, y aquí acabó sus días sirviendo devota y santamente a Dios. El poder de los reyes de Pamplona provocará la anexión del condado de Aragón a sus dominios, al contraer matrimonio la condesa Andregoto con el rey pamplonés. La vinculación se mantuvo durante más de un siglo, en el que Aragón, no obstante, conserva su carácter y personalidad. A fines del siglo X, y debido a las incursiones del caudillo andalusí Almanzor, la devastación de los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza era casi total. Las campañas militares de los musulmanes habían destruido numerosas poblaciones y arrasado la mayor parte de los monasterios. Se hacía necesaria una restauración. Las incursiones musulmanas fueron terribles y dejaron en los condados pirenaicos una profunda huella. Almanzor parecía encarnar al anticristo, cuya llegada se anunciaba en el Apocalipsis. Se tenía la impresión de que las predicciones que anunciaban el fin del mundo para fines del milenio empezaban a cumplirse. A principios del siglo XI, accede al trono de Pamplona el rey Sancho III el Mayor, que va a reconstruir los tres condados. Sancho el Mayor restaurará monasterios y aldeas y recuperará algunos territorios. Levantará toda una red de fortificaciones, desde Navarra hasta Ribagorza, para evitar los ataques musulmanes y para defender los pasos hacia las tierras cristianas. Estas fortificaciones constituían un formidable conjunto de castillos y atalayas, entre los que destacan Biel, Luesia, Sos, Un Castillo y Loarre.
Hacia el término de su reinado, Sancho III comenzó a delegar el poder sobre sus dominios en sus hijos. El condado de Aragón fue encomendado a Ramiro y Sobrarbe y Ribagorza a Gonzalo. Ramiro se convertirá a la muerte de su padre en el primer soberano de Aragón. La figura de este monarca ha sido objeto de una vieja polémica. Para unos fue hijo legítimo de Sancho III, para otros fue el primogénito, pero ilegítimo. Consiguió incorporar, a la muerte de su hermano Gonzalo, los condados de Sobrarbe y Ribagorza, y mediante enlaces matrimoniales selló sólidas alianzas políticas con el sur de Francia. En Ribagorza ya se había establecido en el año 956 la diócesis de Roda de Isábena. San Juan de la Peña se convierte en el símbolo espiritual del joven reino. Este monasterio será objeto de una profunda remodelación en el siglo XI y la leyenda lo convertirá más tarde en la cuna y el santuario nacional de Aragón. Sancho Ramírez, hijo de Ramiro I, consolidó el reino y puso a Aragón en pie de cruzada frente al Islam, reafirmando la idea de reconquista. A la vez, inició una política de rearme ideológico, aplicando los nuevos modelos de renovación eclesiástica encabezados por Roma, que culminó al hacerse el rey de Aragón vasallo de la Santa Sede. En la villa de Jaca creó una ciudad, ahora capital del reino y sede episcopal. Jaca será dotada con un fuero que regirá la vida de la ciudad y se extenderá luego a otros lugares dentro y fuera de Aragón. La antigua liturgia hispánica de rito mozárabe fue sustituida en el concilio de Jaca por la romana, con el fin de unificar el culto de todas las iglesias. El rey don Ramiro fue el primero de los reyes de España, que mandó en su reino se admitiesen las reglas y constituciones canónicas, porque en todo se tuviese principal respeto a conservar la autoridad de la sede apostólica. Estas corrientes culturales traen nuevos estilos artísticos, a los que los aragoneses sabrán darles un aire propio, como el conjunto arquitectónico del románico del Serrablo. En 1076 moría asesinado Sancho IV, rey de Pamplona, quedando desde entonces y hasta 1134 unidas bajo una misma persona las tierras de Navarra y Aragón. Solucionados los problemas internos y afianzado el reino, el objetivo inmediato de los aragoneses era la conquista de las tierras del sur, todavía en manos de los musulmanes. Será Pedro I, el monarca aragonés, encargado de concluir la tarea emprendida por su padre. Siguiendo sus planes y valiéndose de la posesión del castillo de Monte Aragón, consiguió ocupar en 1096 la ciudad de Huesca, tras la batalla de Alcoraz.
Según la tradición, San Jorge, más tarde patrono de Aragón, apareció vestido como un caballero cruzado en defensa del ejército cristiano. En 1100 se conquista Barbastro, que ya había sido ocupada por los cristianos durante varios meses en 1064, tras la predicación de una cruzada, la primera que organizó la cristiandad. Todavía fue más lejos el rey de Aragón. A fines del siglo XI, llegó incluso a ocupar algunas localidades como Culla, Miravet, Oropesa y Castellón, en pleno litoral mediterráneo. Con la expansión militar, se han alcanzado nuevas y más feraces tierras, y se han abierto caminos por los que transitarán peregrinos y comerciantes. Por el norte de Aragón discurría uno de los principales ramales del Camino de Santiago, por el cual entran en contacto hombres e ideas de ambos lados del Pirineo. El Camino de Santiago será la ruta por la que se introduzcan las principales corrientes culturales europeas, entre ellas el arte románico, que en Aragón dejará magníficos murales pictóricos plenos de cromatismo y cargados de mensajes religiosos. Estas pinturas decoran el interior de monumentos, de factura extraordinaria en su arquitectura y profundo simbolismo escultórico. La construcción de tal cantidad de edificios románicos en Aragón fue posible gracias a las enormes sumas de dinero que los musulmanes, debilitados por la caída del califato en 1031, se vieron obligados a pagar a lo largo del siglo XI a los aragoneses para mantener sus pequeños reinos de taifas. El nuevo arte románico presenta en Aragón profundas influencias francesas e italianas. Hay iglesias de gran belleza, como Agüero, Iguacel y Santa Cruz de la Serós. Loarre es el castillo románico mejor conservado de Europa. Jaca se convertirá en centro de una importante actividad mercantil. Se acuña el dinero jaqués, primera moneda aragonesa. En la puerta de su catedral se instalará el mercado y allí quedará grabada en piedra la vara jaquesa, medida de longitud en las transacciones comerciales. En 1104 hereda el trono de Aragón Alfonso I, conocido como el Batallador. De inmediato reemprenderá el ataque contra los musulmanes. En 1105 conquistará Egea. El matrimonio de Alfonso I con la reina Urraca de Castilla desviará su atención hacia otros asuntos, hasta que, separado de su mujer, centre sus esfuerzos en ocupar Zaragoza. Por fin, el 18 de diciembre de 1118, tras varios meses de asedio, se rinde la capital del Ebro ante un ejército compuesto por aragoneses, navarros y caballeros cruzados del sur de Francia. Los musulmanes firman unas capitulaciones honrosas. Nos, Alfonso, por la gracia de Dios, Rey de aragoneses y pamploneses, concedo a vosotros, moros de Zaragoza, las siguientes capitulaciones. Se confirma a los cadíes, alfaquíes y visires en sus cargos. En sus pleitos, los musulmanes procederán con sus leyes y jueces. Los musulmanes podrán utilizar sus armas. Durante el primer año, podrán mantener sus casas y la mezquita mayor, pero transcurrido ese plazo,
deberán marcharse a vivir a los arrabales. Conquistada Zaragoza, caerán sin apenas resistencia Tudela y Tarazona en 1119 y Daroca y Calatayud en 1120. Alfonso I conquistó tierras que dejarán de pertenecer a Aragón. Tudela se incorporará a Navarra y Soria y Sigüenza se incluirán en Castilla. Continuando la tradición, se restaurarán las antiguas sedes episcopales. La de Jaca se trasladará a Huesca y la de Roda a Barbastro. Y se dotarán las de Zaragoza y Tarazona, abandonadas por sus obispos desde la invasión islámica. El batallador siguió luchando hasta que, en 1134, durante el asedio de Fraga, fue derrotado y herido. Murió pocos días después. Contaba entonces 61 años. La muerte de Alfonso I dejó a Aragón sin un hijo que le sucediera. El rey, en su testamento, donó el reino a las órdenes militares de templarios y hospitalarios. El absurdo e inviable testamento dejaba el reino en unas condiciones políticas muy difíciles. Todas las conquistas del batallador estaban en peligro de perderse, y la propia Castilla mostró deseos de anexionarse el viejo reino de Zaragoza. Alfonso VII, rey de Castilla y León, entró en la capital como libertador, colocando su emblema, el león, en el escudo de la ciudad. Los aragoneses hicieron caso omiso a la última voluntad de su gran rey y supieron hacer frente a la delicada situación. Ramiro, hermano menor de Alfonso I, dejó el monasterio en el que vivía como monje y se convirtió en rey de Aragón. Ramiro II, que apenas reinó 3 años, recuperó Zaragoza y su antiguo reino, aun a costa de someter a Aragón al vasallaje de Castilla. Dejó tras de sí la leyenda de la campana de Huesca, según la cual el rey monje habría ajusticiado, mediante decapitación, a una parte de la nobleza del reino, colocando sus cabezas en la Azuda de Huesca, formando una campana y colgando en el centro, a modo de badajo, la del principal instigador de la conspiración. Para asegurar la sucesión al trono, Ramiro II contrajo matrimonio, del que le nació una hija, llamada Petronila, a quien casó con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. Petronila apenas era una recién nacida, mientras el conde tenía casi 30 años. El conde de Barcelona pasaba a ser gobernador de Aragón. Petronila mantenía la dignidad real y transmitía el reino al heredero, y Ramiro II, retirado a un convento, conservaba el título de rey. Las consecuencias políticas serán trascendentales para la historia de Europa. Navarra y Aragón se separarán, pero la unión de Aragón y Cataluña convertirá a la corona de Aragón en la potencia hegemónica del Mediterráneo. Con Ramón Berenguer se conquistaron Fraga, Lérida, Tortosa, Caspe y Alcañiz. Su hijo, Alfonso II, incorporará las tierras de Teruel en 1170. Su hijo, Pedro II, ganará para Aragón las últimas poblaciones, pero hasta 1284 no se conquistará el señorío de Albarracín. En las tierras conquistadas, parte de la población musulmana abandonó sus casas y emigró hacia Levante y el sur, pero otra parte de esa población se quedó en su tierra, manteniendo sus costumbres, religión y modos de vida. Los musulmanes que se quedaron reciben el nombre de mudéjares y contribuyeron en buena medida a la economía del reino. El territorio se repobló mediante una serie de disposiciones jurídicas de enorme trascendencia, los fueros. El efecto fue inmediato, y pese a la debilidad demográfica y a los peligros que entrañaba trasladarse a una tierra fronteriza,
numerosos aragoneses, navarros, vascos, franceses y catalanes acudieron al amparo de las amplias libertades que contenían esos fueros. Yo, Ramón, conde de Barcelona, príncipe de Aragón, doy esta carta de confirmación y privilegio a los vecinos y pobladores de Daroca, y les otorgo en fuero para que sean libres e ingenuos, y exentas sus casas y todo lo suyo, donde quiera que lo tuvieren. Buena parte del reino gozará de una normativa jurídica extraordinaria para su tiempo. En una Europa donde priman las relaciones de servidumbre entre señores y siervos, las tierras al sur del Ebro dispondrán de un sistema social muy avanzado, en el que en muchos aspectos todos los hombres son iguales y se juzgan por las mismas leyes. Las nuevas tierras incorporadas a Aragón propiciaron un desarrollo de la explotación agrícola con numerosas roturaciones, en las que los monasterios cistercienses de Veruela, Piedra y Rueda alcanzaron un notable protagonismo. Estos monasterios son un fiel exponente de la arquitectura cisterciense. El arte gótico empieza a sustituir en Aragón al románico, aunque ambos coexistirán todavía por algún tiempo. La Orden del Cister supondrá una profunda renovación en los modos y reglas de la vida monacal. Tras la derrota de Muret, Aragón perderá su influencia en el sur de Francia, que quedará bajo la órbita de los reyes de París.